vamos a ver el concepto de la carga filtrada. Esto es qué cantidad de soluto está en la cápsula de Bowman. O sea, qué cantidad de soluto se filtró. No qué cantidad de soluto es la que finalmente vamos a excretar en la orina. Eso es distinto. Nada más qué cantidad de soluto es la que queda en la cápsula de Bowman. Entonces, aquí tenemos la arteriola aferente. Aquí está el glomérulo. Aquí está la arteriola eferente. Y aquí está la cápsula de Bowman. Y pues después de la cápsula de Bowman sigue el túbulo contorneado proximal. Y pues ahí nos seguimos con todo lo demás de la nefrona. Entonces tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí tenemos sangre que está entrando y recordemos que lo que nos importa no es la sangre que entra, sino el plasma, porque al final de cuentas es lo que se filtra, el plasma, no la sangre. Entonces aquí está entrando el plasma y se va a filtrar. Entonces la tasa de filtración glomerular, que es cuántos litros o cuántos mililitros se están filtrando en un minuto, o sea, qué volumen está pasando por la cápsula de Bowman en un minuto. Esto es 120 mililitros en un minuto. Esta es la tasa de filtración glomerular. Ahora, la carga filtrada, esto es de estos 120 mililitros que estamos filtrando, pues obviamente aquí tenemos soluto. O sea, no nada más pasa el agua, sino que también pasan los solutos, que son suficientemente pequeños para pasar por la barrera de filtración glomerular, que esto ya está en el video anterior. Bueno, en un video anterior ya están las 3 capas de la barrera de filtración glomerular. Entonces no nada más se filtran los 120 mililitros de agua o de plasma, sino que se filtran también los solutos, como son los iones y ciertas moléculas pequeñas que pueden pasar por aquí. Entonces queremos saber qué cantidad, no qué porcentaje, qué cantidad de soluto estamos teniendo aquí en un minuto. Entonces, carga filtrada, qué cantidad de soluto queda en la cápsula de Bowman o qué cantidad de soluto se está filtrando en un minuto. Entonces, para esto queremos saber cuál es la concentración del soluto aquí en la arteriola aferente o en el glomérulo o en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿por qué queremos saber la concentración del soluto en el glomérulo? Esto es, digamos, tenemos el plasma y si sabemos cuál es la concentración, digamos, en un mililitro, tenemos la concentración de soluto en un mililitro es X, digamos, X en un mililitro, X moléculas en un mililitro. Y tenemos que 120 mililitros se están filtrando. Entonces, recordemos que la concentración en la cápsula de Bowman es la misma que en el glomérulo. Esto ya está en un video anterior, pero pues lo que estamos filtrando aquí en la cápsula de Bowman no le pasa nada, ni reabsorbemos soluto ni secretamos soluto. Entonces, en la cápsula de Bowman, como ya vimos en el video anterior, la concentración de soluto en la cápsula de Bowman es la misma que en el glomérulo, que en la arteriola aferente, que en la aorta. Entonces, la concentración de soluto en el glomérulo, pues el glomérulo puede ser la arteriola aferente o puede ser la aorta. Entonces, las concentraciones no cambian. La concentración aquí de soluto es la misma que la concentración aquí en la cápsula de Bowman. Entonces, tenemos que en la cápsula de Bowman están entrando 120 mililitros en un minuto. 120 mililitros en un minuto. Y en un mililitro tenemos X moléculas del soluto. Y si están entrando 120 mililitros en un minuto, ¿cuántas moléculas van a estar aquí? Entonces vamos a tener que la carga filtrada es igual a la concentración del soluto, en el glomérulo, que es la misma que la concentración del soluto en la cápsula de Bowman, multiplicada por la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto nos está diciendo qué cantidad de soluto tenemos aquí. Entonces, al decir la concentración de soluto son X moléculas en un mililitro, y tenemos que aquí están pasando 120 mililitros en un minuto. Si en un mililitro tenemos X moléculas, en 120 mililitros, ¿cuántas moléculas tenemos? Pues vamos a hacer, en un mililitro tenemos X moléculas y las multiplicamos por 120 mililitros. Y esto es lo que tenemos en un minuto. O sea, aquí tenemos X moléculas, voy a poner, digamos, 142 mil equivalentes o moléculas en un litro para el sodio. Entonces, si en un mililitro tenemos 142 moléculas de sodio, en 120 mililitros
en 120 mililitros, ¿cuántas moléculas vamos a tener? Vamos a tener 142 moléculas por 120, y estos 120 mililitros son los que pasan en un minuto. Por eso hacemos la multiplicación, que es lo que hicimos aquí. Si en un mililitro tenemos 142 moléculas, en 120 mililitros, que es el volumen que pasa en un minuto, ¿cuántos soluto vamos a tener? Vamos a tener 142 moléculas por 120 mililitros en un minuto. Por eso la carga filtrada es igual a la concentración del soluto multiplicada por la tasa de filtración glomerular. Ahora, esta es la cantidad total, esta es la cantidad. Vamos a ver cuál es el porcentaje de soluto que entra aquí. Entonces recordemos, tenemos la concentración aquí, concentración es igual a moléculas entre volumen. Y ya vimos en el video anterior que la concentración de la cápsula de Bowman y de glomerular es la misma. No importa si tenemos un volumen así grande de soluto, bueno, de sangre que contiene un soluto, al agarrar una fracción, por más chica que sea, si sacamos una fracción, esta fracción va a seguir teniendo la misma concentración, porque el volumen disminuyó, digamos, el 10%, por no poner números. Puedo decir el volumen, aquí tenemos 1 litro, y puedo decir el volumen disminuyó un 50%, o disminuyó un 30%, o lo que sea. Vamos a ver el caso del 50%. Si aquí tenemos, digamos, 8 moléculas en un litro, al agarrar el 50% de este litro, o sea, ahora al tener la mitad de volumen, ahora tenemos, si tenemos un litro, ahora tenemos medio litro, o sea, 500 mililitros, pero también tenemos la mitad de soluto. Si en un litro tenemos 8 moléculas, en medio litro tenemos la mitad, tenemos 4 moléculas. Entonces, aquí sacamos el 50%. Entonces, si tenemos un volumen y agarramos el 50% de este volumen, o sea, tenemos un litro y agarramos 500 mililitros, vamos a tener también la mitad de moléculas, pero la concentración es la misma. Vamos a sacar la concentración es moléculas entre volumen. Entonces, 4 moléculas entre 500 mililitros, multiplicamos los dos lados por 2 y nos quedan 8 moléculas en 1000 mililitros, o sea, en un litro. 8 moléculas en un litro, que es la misma concentración que tenemos en este litro de sangre. Entonces, si tenemos un volumen de sangre y agarramos una fracción o un porcentaje de este volumen de sangre, esa misma fracción va a ser la fracción en la que disminuye la cantidad de moléculas. Aquí agarramos el 50% y las moléculas disminuyeron el 50%. Pasamos de 8 a 4 moléculas. Entonces, aquí puse el 50%, pero pongamos, por ejemplo, el 30%. Si tenemos el 30%, entonces tenemos un volumen, digamos, de 1 litro. Agarramos el 30%, vamos a tener 300 mililitros. ¿Y qué moléculas o qué cantidad de moléculas vamos a tener? El 30% de 8 moléculas. O sea, vamos a tener 2.4 moléculas. Entonces, y la concentración pues es la misma, 2.4 moléculas entre 300 mililitros va a ser igual a 8 moléculas en 1 litro. Ya vemos que la concentración no cambió. La fracción del volumen es la misma que la fracción de las moléculas. Entonces, la cantidad en la que disminuye el volumen es la misma cantidad en la que disminuyen las moléculas. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí tenemos 600 mililitros que están pasando, 600 mililitros de plasma, no de sangre, de plasma, que están pasando a través de la arteriola aferente. Y de estos, 120 mililitros se filtran. Entonces, de 600 mililitros que agarramos, 600 mililitros que tenemos aquí, vamos a agarrar 120 mililitros. ¿Qué porcentaje agarramos? Agarramos el 20%. Entonces vamos a tener el 20% de las moléculas. Digamos, para el caso del sodio, aquí hay 142 moléculas por 0.6. Voy a poner otro caso para no meter tantos porcentajes, o bueno, tantos números. Digamos que tenemos, igual como lo teníamos, 20 moléculas para hacerlo fácil. Digamos que tenemos 20 moléculas de un soluto, el que sea, en esos 600 mililitros
de plasma. Agarramos el 20% para tener 120 mililitros, los 120 mililitros que están pasando aquí durante un minuto. Aquí, ¿qué porcentaje de moléculas vamos a tener? Igual, como ya vimos, el 20%. El 20% de moléculas vamos a tener aquí. El 20% de 20 moléculas, ¿cuánto es? Van a ser 4 moléculas. 4 moléculas. Entonces, 4 moléculas entre 120 mililitros, esto va a ser igual a 20 moléculas en 600 mililitros, que es lo que ya vimos en el caso anterior. La concentración aquí no cambia, pero obviamente tenemos menos moléculas que las que teníamos aquí. Aquí tenemos 20 moléculas, aquí ahora tenemos 4 moléculas. La carga filtrada es este número de aquí, es cuántas moléculas tenemos en la cápsula de Bowman. Pero el porcentaje de soluto que tenemos es el mismo que la fracción de filtración glomerular. La fracción de filtración glomerular ya vimos que es la tasa de filtración glomerular entre el flujo renal plasmático, renal plasma flow, que ya vimos que la tasa de filtración glomerular son cuántos litros pasan en un minuto, y el flujo renal plasmático es cuánto plasma está pasando por aquí. Entonces la fracción de filtración glomerular es esto que hicimos aquí, de los 600 mililitros que tenemos en la arteriola aferente, ¿cuánto es lo que se está filtrando? Los 120 mililitros, que agarramos aquí. Entonces, de 600 mililitros, ¿qué porcentaje es 120 mililitros? Eso es el 20%, lo mismo que tenemos aquí. Entonces, esto que hicimos aquí es la fracción de filtración, 20%. Y dijimos que este número, o este número en el que disminuye el volumen, es el mismo número en el que disminuye la cantidad de moléculas. Entonces, si tenemos 20 moléculas, el 20% van a ser las moléculas que van a quedar aquí. Ese 20% equivale a 4 moléculas, pero son el 20%. Entonces, la carga filtrada, que ya vimos cómo calcularla, es la cantidad de soluto que queda en la cápsula de Bowman. Pero ¿qué porcentaje del soluto que estaba entrando aquí, o sea, del soluto que está en estos 600 mililitros, qué porcentaje del soluto que entró a los riñones, o digamos que estaba en la arteriola aferente, qué porcentaje es la que se filtra? ¿Qué porcentaje es la que se filtra? Se filtra el 20%, se filtra la misma fracción de filtración glomerular, o sea, es igual a la fracción de filtración glomerular. Entonces, aquí en la cápsula de Bowman tenemos soluto, que es pues el soluto que se filtró, y podemos interpretar este soluto de dos maneras, o ver la cantidad total de soluto, o ver el porcentaje de soluto. ¿Qué porcentaje de soluto que iba en el plasma, o que iba en la arteriola aferente, finalmente quedó en la cápsula de Bowman? Quedó el 20%. El 20% del soluto que estaba aquí en la arteriola aferente finalmente fue el que se filtró, y es el que va a quedar aquí en la cápsula de Bowman. Ahora, ¿qué cantidad es la que tenemos en la cápsula de Bowman? Esto es multiplicar la concentración de soluto, en la cápsula de Bowman o en la arteriola aferente, que es lo mismo, por la tasa de filtración glomerular. Porque ya vimos que esto nos dice si en un mililitro, o sea, la concentración, si en un mililitro tenemos tantas moléculas, ¿cuántas moléculas tenemos en 120 mililitros? Pues lo multiplicamos, y eso es lo que nos da en un minuto. Entonces, la cantidad filtrada en la cápsula de Bowman, va a ser esto se llama en inglés filter load. Entonces, la cantidad de soluto, o filter load, es igual a la concentración de soluto en la cápsula de Bowman o en el glomérulo o en donde sea, que ya vimos que es lo mismo, multiplicado por la tasa de filtración glomerular. Si queremos saber qué porcentaje del soluto que está en la cápsula, qué porcentaje del soluto que está en la arteriola aferente es el que se filtra, es el mismo que la fracción de filtración glomerular. Entonces, ¿qué porcentaje del soluto es el que se filtra? 20%, la fracción de filtración glomerular. ¿Qué cantidad de soluto tenemos en la cápsula de Bowman? Es la carga filtrada, la cantidad de tasa de filtración glomerular multiplicada por la concentración en la cápsula de Bowman o en la arteriola aferente o en el glomérulo o en la aorta o en la arteria renal o en cualquier otra arteria. Nos vemos en el siguiente video.